Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Ya está mi libro, la edición especial impresa, disponible en todas las librerías del país y en Amazon México. Si ustedes quieren saber más sobre emprendimiento social, estos negocios están cambiando al mundo, o incluso ya leyeron la versión digital pero quieren tener de colección esta edición impresa que está increíble, pueden acercarse a Gandhi, El Sótano, a El Péndulo o a Amazon México, donde podrán adquirir la versión impresa de ¿Qué es el emprendimiento social?, escrita por mí, Juan del Cerro. La verdad es que estoy muy contento porque logramos tener el libro en todos lados y espero que ahora ustedes puedan adquirirlo. Muchísimas gracias a todos, díganme qué les parece el libro y ahora sí, vamos directamente al programa de esta semana. Hola a toda la comunidad de Disruptivo, estamos acá desde Campus Party y como siempre, bueno, tenemos la oportunidad en este evento de entrevistar gente increíble y el día de hoy estamos con Adolfo Cano, que es uno de los fundadores de Cultura Colectiva, un medio que seguramente ustedes conocen porque todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo sigue, y hoy vamos a platicar con él justamente, bueno, cómo puedes crear un proyecto que en unos años se puede convertir en algo tan grande como es Cultura Colectiva y pues muchos de sus aprendizajes que trataremos de absorber. Yo la verdad soy un poco fan, están haciendo, lo van a notar en la entrevista, así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente te tienes que estar ya concentrando y preparando, así que estamos está chido listos. que puedas sentarte con nosotros. Oye, cuéntanos, muchísima gente seguro ya los conoce, sabe qué es Cultura Colectiva, pero quizá hay algunos otros que no. Cuéntanos así, en términos como muy sencillos, ¿qué es lo que ustedes hacen en Cultura Colectiva? Pues mira, nosotros iniciamos como una plataforma de apoyo al talento emergente, en el cual nos dimos cuenta que México tenía una escasez de contenido impresionante, ¿no? Hablando de los dos grandes jugadores, que son Televisa y Azteca, ahora viene Grupo Imagen, pero pues que realmente el contenido que nos estaban compartiendo o el contenido que nos estaban generando pues no tenía realmente una relevancia cultural o que realmente te estuvieran dejando algo, ¿no? Entonces nosotros nos unimos y dijimos, creo que es un momento donde México tiene que enseñar otra cara y tiene que enseñar que tiene mucha más calidad que pues, la Rosa de Guadalupe, ¿no? Sin insultarlo. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer nosotros? Pues empezamos a abrir nuestras redes, abrimos nuestra plataforma. La verdad es que todo se hizo muy orgánico. Hacíamos fiestas al principio donde muralistas pintaban en vivo y tú te podías echar unas chelas, o de repente teníamos a personas recitando poesía y en el fondo había un poco de DJ. Siempre fuimos como culminando esta parte de que la cultura fuera una forma de vida más que un aspecto de una categoría. Entonces, conforme esto fuimos y empezamos a crecer, y Cultura Colectiva, pues obviamente tú lo sabes, nunca hay que dejar de reinventarse. Entonces fuimos de ser un media a ahorita ser un data-driven media, en el cual nosotros generamos algoritmos de los cuales ya tenemos en la plataforma para amasar más audiencia. Esto nos ha llevado a la oportunidad de nosotros tener como predicciones más claras sobre la audiencia que ya almacenamos de más de 4 años, y lo que estamos haciendo es, sobre estas predicciones que ya tenemos y base de datos, empezamos a generar un contenido mucho más certero y de mejor calidad, siempre y cuando pues con esta parte irreemplazable que es la creatividad, ¿no? Entonces actualmente eso es como se define Cultura Colectiva, ¿no? Como un data-driven media. Que está bien interesante y vamos a platicar, por supuesto, de esto de cómo pasas y en qué momento te das cuenta que te tienes que reinventar de forma de que prácticamente pasas a ser una compañía diferente, o al menos los aspectos más importantes son completamente distintos a los que eran cuando empezaste. Pero supongo que todo esto es parte de un proceso y que cuando ustedes empezaron, pues estaban lejos de creer que se iban a convertir en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese inicio? O sea, ¿cómo empezaron con estas fiestas, empezaron con estas activaciones, empezaron a hacer contenido en línea y de repente se dan cuenta que están creando una comunidad, ¿no? Y supongo que de ahí empiezan a ver cómo crecemos. ¿Cómo fue esos momentos en el que ya, más allá de las fiestas, empezaban a tener este crecimiento también? Pues fue muy interesante, la verdad, Juan. Una vez me acuerdo que uno de mis amigos llegó y me dijo, güey, pues ustedes tienen ahí un movimiento muy interesante y nosotros, pues, movimiento, güey, somos
2 güeyes en una oficina. Me explico que ni sabemos qué estamos haciendo, güey, no sé de qué me hablas, ¿no? O sea, tú vienes de Coachella y ya me vienes con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la neta es que empezamos a ver que teníamos una comunidad muy activa que le gustaba lo que estábamos empezando como a construir. Y lo que nosotros hicimos es también empezamos a asesorarnos con gente que sabía de la industria, justo lo que tú estás haciendo, ¿no? Y eso nos dio una perspectiva y una visión bien distinta de lo que está sucediendo con todo esto, ¿no? Entonces, un día empezamos a juntarnos, yo creo que con la gente adecuada y entendimos el músculo que teníamos en digital, porque nosotros mes con mes crecíamos 20%, ¿no? Desde el primer mes. Wow. Entonces, el crecimiento era impresionante, ¿no? La escalabilidad era increíble y al mismo tiempo, digo, yo comparto algo que siento muy orgulloso, es ni siquiera existían las fanpage. O sea, existía Facebook, pero nosotros ya teníamos más de 25,000 visitas, seguíamos creciendo sin existir las fanpage, que hoy son súper relevantes para el crecimiento. Entonces nos dimos cuenta que pues, teníamos que irnos por esta línea y que era mucho más relevante seguir por esta parte de digital que crear otras unidades distintas, ¿no? A veces como emprendedor empiezas a probar por uno, por otro lado, para ver cuál puede ser tu unidad de negocio que te empieza a dar sustentabilidad. Pero eso no es lo más importante. A veces hay que saber dónde meter el foco y sobre ese foco no dejar la línea, ¿no? Sino seguir sobre esa línea y eso es lo que puede hacer la diferencia cuando estás creciendo, ¿no? La verdad. ¿Cómo fue eso para ustedes? ¿Cuál fue la línea que ustedes decidieron tomar para una vez que ya estaban creciendo, pues empezar a monetizarlo y empezar a ser sustentables? Porque esto obviamente a mí como medio me parece súper relevante, pero también hay muchos emprendedores allá afuera que traen una idea inicial, que traen un producto, un servicio, pero luego como que pues no saben si le va a funcionar, entonces empiezan a hacer como cosas por los lados y creo que va muy en relevancia esto, ¿no? ¿Cuándo fue cuando ustedes identificaron que esto es lo que a nosotros nos puede funcionar y all in sobre esto, ¿no? Pues mira, creo que lo primero que siempre hicimos muy bien, y yo creo que sí es parte de suerte, es siempre tuvimos muy claros los roles, los 3 socios, ¿no? O sea, cada uno de nosotros sabía cuál era su rol, por más de que se metía de repente uno en el del otro y así, siempre fue muy claro dividir las tareas y tener muy claro cuál fuera una de las tareas. Después de eso, para nosotros fue muy importante entender hacia dónde íbamos, ¿no? No sabíamos si íbamos a estar mucho tiempo en el camino o no, pero tener claro hacia dónde iba como la construcción de lo que estábamos haciendo es otro de los factores súper importantes, ¿no? Porque a veces, si no tenemos claro hacia dónde estás dirigiendo tu barco, pues ya llegaste. Entonces es bien importante que tengas muy claro cuál es la proyección hacia dónde quieres ir, aunque no tengas perfectamente calculado todo, pero que tengas claro hacia dónde estás dirigiendo el barco, ¿no? Eso es bien importante. Y por último, que seas constante, porque a veces como emprendedor te puedes llegar a desilusionar, que es muy normal, o quieres buscar otras líneas de negocio, como te digo, para poder tener algo de sustentabilidad que sucede, pero tú siempre tienes que tener muy claro la línea de hacia dónde estás llevando tu barco. Entonces, no te desilusiones y sé constante. La constancia es algo bien importante en todo lo que están haciendo la parte de los emprendedores. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes. Y por otro lado, creo que la experiencia es mucho más valiosa a veces que el conocimiento. A veces nosotros estamos intentando solo tener conocimiento, como nos preparan en las universidades, pero nunca hay acción. Entonces es un poco un arma de doble filo porque pues, puedes tener un chingo de conocimiento, pero si nunca hay una acción sobre ese conocimiento, pues realmente no lo estás convirtiendo. Entonces es bien importante que empieces a crear experiencia, porque la experiencia te va a dar sabiduría. Y la sabiduría en este tipo de negocios son los que hacen la diferencia, porque nadie tiene la última palabra en digital. Digital todo el tiempo se está está todo el tiempo transformándose, ¿no? Está bueno y que quizá la gente que no está en digital, que no está haciendo cosas digitales, en todos los sectores siempre hay cambios y tienes que estar como muy abierto, pero esa sabiduría que dices, ¿no? Este conocimiento y experiencia que vas acumulando, pues te va sentando las bases de pues, el tipo de criterios también que puedes ir tomando, ¿no? Ustedes, a mí me parece bien interesante cómo muchas empresas creen que te tienes que reinventar o tienes que hacer cambios o evolucionar cuando las cosas no están saliendo bien. Uh-huh. Pero ustedes no es el caso. O sea, ustedes iban bien y estaban creciendo, oye, 20% mensual es algo increíble. Y de repente, con todo esto y con todo y que ya tenían un equipo, que ya tenían una línea de sustentabilidad, que estaban creciendo tanto, aún así, no sé a los cuántos años deciden reinventarse y cambiar mucho el tipo de empresa que eran. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si te está yendo bien tienes que cambiar? O sea, ¿por qué no simplemente, digo, parece muy obvia la pregunta, pero ¿por qué pues no mejor seguirte especializando, seguir haciendo lo tuyo, ¿no? Y todo bien? Es una gran pregunta. Mira, yo creo que eso tiene también que ver con las ambiciones de tu proyecto, ¿no? Porque yo también tengo muy buenos amigos que tienen en su mayoría agencias, que son agencias grandes y que están muy contentos ya con el tamaño de su agencia y sobre eso y sus ingresos y demás.
a nosotros va más allá del hecho del dinero. Si nosotros creemos que podemos estamos transformando la industria, entonces es eso, ¿no? ¿Qué tan lejos está tu sueño y tu ambición? Entonces, eso es lo único que no te deja de dejar de reinventarte, ¿no? Nosotros empezamos siendo una plataforma que tenía 2 o 3 millones de visitas y dijimos, no, vamos por más allá de la facturación en lo que estamos haciendo, vamos a seguir creando este sueño que es cultura colectiva y ver hasta dónde nos lleva, ¿no? O sea, como te digo, yo, pues gracias a Dios, hoy tenemos 70 millones de visitas y es el punto de seguir creciendo y seguir yendo más lejos, pero porque el sueño es muy claro, ¿no? Cultura colectiva va a ser parteaguas en la transformación del contenido en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, esas son las claves. ¿Qué tan lejos es tu sueño y qué tan lejos estás dispuesto a sacrificarte por ese sueño, ¿no? Porque mucha gente dice, sí, a huevo, yo quiero ser tal, pero pues conforme a tus acciones, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo creo que la verdadera decisión está en el momento que tú accionas. Si no has accionado, no hay ninguna decisión. Entonces, eso es lo más importante. O sea, primero que tengas muy claro cuál es el tamaño de tu sueño y que acciones sobre ese tamaño, ¿no? Yo conozco mucha gente que dice, sí, güey, yo quiero ser el próximo, digo, voy a poner una mamá de ejemplo, pero Fernando Colunga, no sé por qué se me vino aquí. Dices, ok, güey, bueno, tu sueño está por Televisa y ser eso, pero ¿cuáles son tus acciones? Ah, pues me paro un casting una vez cada 2 semanas, tal. Entonces, como que no es congruente tu sueño con tus acciones. Claro. Entonces, creo que tiene que ser congruente el sueño con tus acciones. Nosotros tenemos muy claro, acabamos de abrir oficinas en Nueva York, somos uno de los 25 jugadores más importantes de video a nivel mundial, somos de los 5 jugadores más importantes de interacción a nivel mundial. Entonces, ¿qué tan grande es tu sueño y dónde quieres estar? Eso es lo primero que te tienes que preguntar. Me parece bien interesante esta conversación sobre acciones y estar dispuestos a tomar sacrificios, ¿no? Porque, digamos, porque al final del día, pues, como que nos da un poco saber que incluso las empresas que están creciendo, pues tienen que estar como todo el tiempo, pues, muy vivos y muy dispuestos a pues, como jugársela, ¿no? Es como... Yo creo que en Disruptivo hablamos mucho sobre las primeras etapas del emprendimiento, cuando vas empezando y todo, pero también está padre ver cuando ya se estás escalando de verdad, como ustedes lo están haciendo, que el reto sigue y las cosas van cambiando, entonces los cambios tienen que seguir. ¿Cuáles fueron algunos de esos sacrificios que ustedes tuvieron que estar dispuestos a tomar para poder de verdad crecer y tener el sueño tan claro? Pues mira, primero tienes que siempre dejar tu vieja piel, así lo llamo yo, ¿no? O sea, nunca dejar de hacerte preguntas y de reinventarte. O sea, así como ya vas por una línea, pues el día de mañana te dice, digo en mi caso Luis o Jorge, ¿no? Te dicen, ok, está increíble, ya hiciste 7, necesitamos que hagas 200. Entonces ya no puedes pensar de la forma en la que hiciste 7. Y no tienes 2 años para poder transformarte, o sea, tienes 1 año para llegar a 200. Entonces, ahí está lo interesante, ¿no? O sea, como es un día de retos, todos los días, ¿no? Entonces es cómo dejo de ser ese viejo yo para convertirme en este nuevo yo y dar el siguiente paso, ¿no? Porque cuando empiezas a crecer, bien tú lo decías, pues al principio del emprendimiento es bien interesante. A mí me apasiona muchísimo esa etapa porque es tocar puertas, es ver por dónde está el balón, es ver por dónde están las jugadas, por dónde están los ingresos, pero pues realmente no tienes algo claro, ¿no? Entonces empieza a construir, empieza a crecer eso. Entonces también tienes que reinventarte. Yo lo vivo cada año, te puedo decir que es poco, Juan. O sea, la verdad es que el hecho de reinventarse es cada 2 o 3 meses y es iluminar. Yo creo que es trabajar en tu luz interna, ¿no? O sea, saber cómo ese viejo yo ya no está funcionando en este momento y cómo te vas a convertir en esa persona, vas a transformarte para lograr esos siguientes objetivos. Entonces yo lo que te diría en pasos como muy críticos es, primero es no tomarse nada personal, escuchar muchísimo y siempre estar dispuesto como a, ¿sabes? Como no dejar de hacerse preguntas y reinventarse todo el tiempo. Y eso es lo que hace la clave para poder seguir transformándote al siguiente nivel. Genial. ¿Cómo ustedes en estas transformaciones, nos decías al principio, que pasaron de ser una empresa de contenido a una empresa de ¿cómo lo dijiste? Una empresa un drive a... Los dos se nos fue, estamos ya medio fritos acá. Sí, ya. En campus. ¿En qué momento, o sea, qué significa esa transformación? ¿Qué es una Information Driven Media? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahorita? Pues mira, es un poquito como lo que decías, la verdad se me han hecho honestamente inteligentes las 2 o 3 formas que has visto. Al final nos dimos cuenta del hecho de cómo crecer como medio, pero nos volvemos a reinventar. Decimos, ok, está increíble ser un medio, ya tenemos toda esta masa de audiencia, ¿qué más podemos hacer con ellos? Entonces empezamos a crear un área de tecnología que ahorita es de las más fuertes, en la cual, no sé, tenemos algoritmos predictivos. Tú pones un título y te digo del 1 al 10 qué tanto impacto va a tener sobre nuestra audiencia. Entonces nos empezamos a reinventar en el hecho de que tenemos que seguir fortaleciendo estas partes de los medios. No puedes quedarte solo siendo un medio, sino tienes que meter tecnología. Cuando ya tienes este
ese nivel de audiencia, puedes jugar de una forma súper interesante con ellos. Entonces, cuando tú me preguntas qué es reinventarse, pues es esta parte. En vez de quedarnos solo como un medio y abrir otras virtudes, empecemos a generar tecnología para ser más certeros sobre lo que estamos dándole a la audiencia que tenemos, ¿no? Ser como mucho más exactos en los intereses que ellos tienen. Saber cada vez más claramente qué es lo que a ellos les está gustando y no les está gustando. Cómo crecer el engagement, cómo mejorar toda esta parte de la audiencia. Ahorita estamos generando algunos algoritmos donde ya nos predicen los colores para los videos que van a tener mayor impacto. Qué tanto dejar ciertas fotografías. Estamos sacando todo este tipo de cosas porque sabemos que ese es el futuro. Y porque entendemos que la forma en la que los medios tradicionales empezaban como a construirse han muerto, sin ser egocentristas, sino simplemente no están funcionando ya. Entonces, lo peor es que como no te reinventas, sigues haciendo lo mismo, vas a construir lo mismo. Entonces, ese es un poquito lo que decíamos, ¿no? Es cómo seguimos construyendo con base a la audiencia, pero con tecnología detrás que cada vez sea mucho más crítica y certera sobre todo lo que estamos creando, ¿no? Qué interesante de verdad de haber empezado haciendo fiestas y haciendo estas activaciones a convertirse en una empresa de algoritmos, de análisis de la información y de verdad decir, a ver, pues sí, podríamos habernos ido como por caminos muchísimo más tradicionales, o sea, Exacto. Sabemos hacer medios, ¿no? Y sabemos generar comunidades. ¿Por qué no hacemos ahora uno de deportes? ¿Y por qué no? Que seguramente tuvieron la conversación en algún Claro, momento, ¿no? Y hay muchos medios que hacen eso, ¿no? O sea, claro. Bueno, ya tengo súper bien, vamos a abrir otras 3 líneas, como dices, deportes, pero eso no es innovar, eso no es reinventarse, eso no es ser disruptivo, ¿no? Yo creo que es un poco como, oímos mucho esta cuestión de pensar de manera exponencial, ¿no? O sea, y hacer un medio más y hacer 2 y 3 y 4, pues es justamente lo que se habla y hasta, digo, que no tiene nada de malo, pero a veces hasta se critica como de pensar de manera lineal, ¿no? Entonces, el segundo y el tercero y el cuarto. Sin embargo, decir, no, a ver, sobre esto que ya tenemos, con toda la información, aprendamos a leer esta información, a usarla, a tomar decisiones a partir de esto, pues quizá no vamos a tener 4 medios, sino vamos a tener uno, pero que se va a convertir en algo, en un monstruo completamente diferente, va a crecer muchísimo más, pero de verdad tenemos que ser totalmente diferentes. Supongo que al principio lo más difícil era ver cómo le hacemos para que un artículo tenga, no sé, el doble de vistas, y ahorita piensas en, bueno, ¿cómo le hacemos para que, pues en este periodo tengamos 10 millones más o 10x o 30x, ¿no? Claro. Más de visitas e interacciones y que nos dé más información, y esa información además cómo la usamos en nuestro modelo de negocio. O sea, de verdad no es nada más hacer más y más y más, sino como hacerlo mucho más inteligente también, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al principio tú lo dijiste muy bien, ¿no? Nuestra preocupación era cómo crecemos de 2 a 4. Y hoy es, cómo toda la data que estamos haciendo, te vamos a poner un ejemplo, nosotros nos asociamos con Argos, con Epigmenio Ibarra, y ahora estamos pensando en cómo toda esta data nos va a ayudar para crear series. Y estas series sean como mucho más específicas y que puedan tener toda la congruencia que hoy necesita un millennial para tener mucho mayor impacto. Me parece tan relevante porque de verdad vivimos en una época en la que la información es clave, ¿no? Digo, quizá como para aterrizarlo un poquito más y que la gente nos entienda bien de lo que estamos hablando. Yo recuerdo hace, no me acuerdo si fueron 4 o 5 años, cuando a México nos empezó a llegar Netflix, era súper famoso porque su primera serie, House of Cards, la primera serie que hicieron ellos, justamente fue muy exitosa porque estaba basada en la información. Ahorita que hablas de las series, recordé esto, ¿no? O sea, ¿por qué le fue tan bien? Es cierto. Digo, independientemente de que es una serie muy buena, ¿por qué fue tan relevante? Porque tomaron decisiones no a la antigüita de, pues, quiénes son los actores. No, a ver, analizamos toda la información del medio que ya tenemos, de la audiencia, y sobre eso tomamos decisiones. Claro, de hecho, justo hablando de la parte de Netflix que menciona, a Kevin Spacey se escogió por el algoritmo. O sea, cuando buscaron ciertas cosas, salían las películas de Kevin Spacey. Entonces, él creía que le estaban haciendo una super oferta, pero no. Claro. Y que, de nuevo, como que tratándolo de llevar al terreno de lo que para cualquier emprendedor puede ser útil, es algo que quizá no siempre es con algoritmos o no siempre es a partir de las comunidades digitales, pero o sea, lo más básico de todo esto, o sea, todo eso son herramientas, pero lo más básico de todo es la importancia de conocer a tu audiencia o a tu público, a tus beneficiarios, a tus clientes, y cómo tomas decisiones en base a eso. Yo creo que ese es un paradigma importante que se está rompiendo con todas las nuevas tendencias de emprendimiento. En el episodio anterior hablábamos justo de estas nuevas
tendencias y las empresas antes salían, desarrollaban un producto, le dedicaban, ¿no?, años o meses, muchísimo dinero, y ya que tenían el producto lo hacían en 3 versiones diferentes, salían a la calle a preguntarle a la gente cuál de esos 3 te gusta más. Totalmente. Y sobre eso decidían. Y ahora ya puedes testear en vivo. Claro, y desde el principio, ¿no? O sea, desde antes, a ver, bueno, esto, o sea, ¿qué colores le va a gustar más a la gente para que hagamos un video? Eso quiere decir que ustedes, pues, no hablaron uno a uno porque tienen esta otra herramienta, pero en realidad sí tuvieron una conversación con su audiencia y la importancia que ustedes como emprendedores que están empezando ahorita en sus proyectos lo hagan también, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez, siempre se los decimos en Disruptivo, cuándo fue la última vez que hablaron uno a uno con su audiencia? Si son un proyecto digital, bueno, que de verdad se sentaron a analizar la información de todo su público y toda su audiencia. Entonces, claro, todas estas cosas que para ustedes les han revolucionado vienen justamente de bases que son bien claves que cualquier emprendedor puede utilizar, ¿no? Que me parece algo súper interesante. Adolfo, digo, como acercándonos hacia quizá la recta final de la entrevista, ustedes han estado teniendo unos hitos importantísimos últimamente. Hablábamos de que están levantando inversión, ya tienen un equipo de 250 personas. 250, de hecho somos el media mejor valuado en todo México, en la historia de México. Muchísimas felicidades. Somos el primer medio mexicano en haber pasado el proceso Endeavor Internacional. No sé, te puedo hablar de varias cosas muy importantes. Somos el primer jugador mexicano en estar en el engagement a nivel mundial más importante de los primeros 5 o 6 medios. Somos de los 25 jugadores más importantes a nivel mundial en reproducciones de video. Ahí vamos. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿En qué momento te das cuenta, güey, que estás en esta cancha? O sea, porque supongo que no es la misma, o sea, ya no es la misma cancha en la que estabas hace 2 años. O sea, de repente ya estás jugando en una liga más grande y vas cambiando. ¿En qué momento como que dices, wow, no, o sea, como que ya tenemos 250 personas, nuestras preocupaciones son diferentes? Déjate tú la parte del negocio, o sea, la parte del equipo, cabrón. O sea, sí. ¿En qué momento te das cuenta y también cómo tiene que cambiar tu mentalidad cuando, pues, escalar ya no es una meta, sino es tu realidad de ahorita? ¿Qué cosas tienes que cambiar como emprendedor para poderlo sostener bien? Yo creo que hay esa famosa frase, ¿no? De stay hungry, stay foolish. O sea, el hecho es no que te fijes en lo que estás haciendo, porque tienes que ver siempre hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Y tiene que ir más allá de tu ego o del dinero que estás acumulando, sino tiene que ver, la riqueza está en el dar, en el hecho de qué estás transformando como industria. Entonces, nosotros como socios siempre nos hemos propuesto y siempre estamos pensando en cómo cada vez ser mucho más innovadores en México a nivel contenido, ¿no? Entonces, más lejos de las personas que estamos ahorita teniendo en la oficina, que es una responsabilidad gigante, es el hecho de cómo vamos a seguir innovando y vamos a hacer un mejor país con un mejor contenido, ¿no? Entonces, esa es nuestra pregunta y cómo seguir creciendo. Y la verdad es que traemos proyectos como... Creo que nos lees perfecto, Juan, lo digo en serio. Súper ambiciosos. O sea, ya como tú le decías antes, la ambición era, ok, vamos a cambiarnos por fin a un piso de 600 metros, ¿no? Hoy la ambición es, ok, ahora ¿cómo vamos a fusionar estas empresas para lograr este siguiente paso? Entonces, el camino del emprendedor nunca termina, pero también creo que nunca hay que perder los pies en la tierra y siempre pensar más lejos de lo monetario. Lo monetario solo es una herramienta. Entonces, es cómo seguir utilizando esta herramienta para transformar la industria. Qué interesante, ¿no? Y cómo hablamos mucho en Disruptivo, más desde la parte social, pero lo repetimos, ¿no? El dinero es una herramienta más que tienen las empresas, no es el fin. No. Porque si no, pues hace años hubieran tomado decisiones más sencillas, ¿no? Me dedicaría a facturar. Si hacemos otro medio, duplicamos otro... O sea, si queremos duplicar la lana, pues hacemos otro medio y ya. Lo vendes, ¿no? Hemos tenido muchas ofertas de compra y la verdad es que no las hemos aceptado porque pues, nosotros tenemos muy claro dónde vamos a estar. Qué increíble. Oye, antes de empezar la entrevista estábamos platicando, ahorita lo mencionaste, de esta, ¿cómo se llama? De que acaban de ser aceptados en Endeavor. Sí. Entrevistamos justamente al director de Endeavor para México hace algunos episodios, entonces seguramente ustedes, estuvo interesantísima la conversación. Seguro se acuerdan, lo traen fresco. Me gustaría un poco preguntarte sobre esa experiencia, ¿no? Me encantó lo que me decías, o sea, de repente estábamos en Londres y estábamos nosotros que no sabíamos qué estábamos haciendo junto con un japonés, sí, o sea, que tenía unas ideas impresionantes. Sí, o sea, creo que es muy... Yo creo que... Digo, es justo de lo que hablo en mi conferencia de emprendimiento, pero yo voy a hablar justo de mis 7 leyes de vida.
Y entre esas 7 leyes, una de las que estás tocando es: tú eres el promedio de las 5 personas con quien más te juntas. Entonces, es bien interesante cómo cuando empiezas a conocer con emprendedores que están rompiéndola, como un Jordi, como un Daniel, ¿no? Que son Daniel es de mis buenos amigos, pues empiezas a entender que pues, no eres el único que está jugando ahí, que hay jugadores que van mucho más rápido o mucho más lento y que al mismo tiempo pues, puedes motivarte a crear cosas más grandes. Y eso es lo que nos pasó con Endeavor, ¿no? Nosotros nos fuimos y conocimos a alguien que está haciendo como el Airbnb solo para lugares ecológicos. O sea, cosas súper interesantes que al final te dan como la expectativa y la experiencia de decir, wow, ¿no? O sea, esto apenas está empezando. ¿Qué más podemos hacer? Y es lo que te digo, o sea, creo que cuando tú caes en una zona de confort es cuando empiezas como a decir, bueno, yo aquí estoy cómodo y estoy haciendo bien las cosas, pero cuando empiezas a toparte con esas águilas dices, puta, yo tengo que volar igual de alto, ¿no? Entonces es bien padre porque esta experiencia que nos dio Endeavor, que nos costó, nos rechazaron la primera vez, la verdad, y la segunda, bueno, o sea, nos fue más que increíble, es eso, ¿no? O sea, primero es no darte por vencido, ser constante y entender que pues donde estás todavía se puede mucho más y que hay gente mucho más arriba que tú, ¿no? Entonces es bien interesante, la verdad. Está genial. Me quedo ahora con la enorme curiosidad de preguntarte sobre las otras 6 leyes de vida que dices. Por tiempo y todo, pues no lo vamos a hacer acá, pero si en algún lado lo has escrito o algo, pues te lo mando. Te voy a pedir que nos lo compartas porque creo que también nuestra audiencia lo va a decir como que, bueno, wow, esa primera está increíble, pero qué pedo con las otras 6. No nos hagan esto. Claro. Pero está bueno, dejamos ahí como el cliffhanger para que la gente entre a la página y en las notas seguramente como... Podemos volver a vernos en las oficinas en México. Buenísimo, estaría padre para que la gente también pueda conocer un poquito más. Que está padre porque no todo el tiempo tienes oportunidad de ver qué hay detrás de estos grandes medios que seguramente mucha gente sigue y cómo es, ¿no? Cómo es las oficinas de un lugar como Cultura, así que te vamos a tomar la palabra. Me da mucha risa porque llego, ahorita ya no, pero al principio llega con clientes y pues, llego así, como me ves, y piensan que somos 5 güeyes en un Starbucks, ¿no? Entonces es complicado cuando quieres empezar a platicar con ellos de negocio, pero hoy en día ya los invitas a la oficina y ya les platicas que ya no estás jugando muñequitos, pero está padre, la verdad. Qué interesante. Oye, no, de verdad que te agradecemos mucho este tiempo, Adolfo. Fue muy fortuito porque estamos acá en campus y como sucede en este lugar, conexiones así geniales suceden. Muchas gracias. Antes de irnos, es la pregunta más cliché del mundo, pero a la gente que nos escucha, y a mí también me encanta, siempre les pedimos que nos recomienden un libro o una película, güey, o quizá tú tienes una forma distinta de contenido que compartirnos, que te haya servido en este proceso de, oye, en 5 años llegar a ser el medio mejor valorado de México, ¿no? Y todas estas otras cosas que este medallero que tienen ustedes ahí colgado. Seguramente has tenido alguna obra, alguna pieza que te sirvió muchísimo y que a nosotros hoy nos puede también ayudar en nuestro camino emprendedor. Sí, yo tengo 2 obras ahorita muy claras. Una se llama El poder de la intención, de Dan Wire. A mí me transformó la vida. Y Los 4 acuerdos, de Miguel Ruiz. También se me hizo algo increíble. Esos 2 los recomiendo. Y si es algo más de negocios, recomiendo mucho From Zero to One, de Peter Thiel, que tiene una visión de emprendedurismo impresionante, la verdad. Increíble. El poder de la intención, Los 4 acuerdos y From Zero to One, que como ya saben ustedes es uno de mis favoritos también. Lo recomiendo muchísimo. El libro de emprendimiento es un crack. Además ese te lo echas como en una sentada. O sea, es tan sabroso el libro que te lo echas. Lo consumes. Buenísimo. Oye, Diego, no sobra decirle a la gente dónde podemos saber más sobre Cultura Colectiva. Igual, culturacolectiva.com. Tenemos las redes sociales, las verticales en Facebook, Instagram, Twitter. Ahí estamos. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Seguimos nosotros acá en Campus Party. Seguramente tendremos más conversaciones como esta. Gracias por seguirnos. Les decimos, lo más importante siempre es ayudarnos a compartir este podcast o este video, cual sea el formato en que lo estén consumiendo. Si saben, compártanlo en todas sus redes. Nos pueden taggear siempre en @disruptivotv y sigamos la conversación. Yo estoy en @delcerrojuan para que sigamos hablando de emprendimiento, innovación, startups y historias geniales como la de Adolfo. Hasta luego. Gracias.